Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas Buenas noches. noches. Paulita, buenas noches. Vayan colocando sus nombres, por favor, en el chat, ya saben. Vamos a dar continuidad a lo que estamos viendo en la anterior clase respecto a lo que es el juicio oral. Por favor, estén con sus códigos a la mano. Ya. Hoy vamos a estar viendo el juicio oral y vamos a continuar con lo que es la radicatoria y el auto de apertura, señalados en el artículo 40 y siguientes, ¿no? Que es lo que es la preparación para el juicio oral. Artículo 340. Preparación del juicio. El juez o el presidente del tribunal, dentro de los 48 horas desde recibida la acusación y ofrecidas las pruebas de cargo por el fiscal, radicará la causa y notificará al querellante para que presente la acusación particular y ofrezca las pruebas de cargo dentro de los 10 días siguientes desde su notificación. Estamos viendo las diapositivas, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, se ve la diapositiva. Perfecto. Vencido este plazo, se pondrá en conocimiento del imputado la acusación del fiscal y, en su caso, la del querellante, y las pruebas de cargo ofrecidas para que dentro de los 10 días siguientes de su notificación ofrezca las pruebas de descargo. Entonces, ¿cuál es este procedimiento? Para dar inicio al juicio oral, ya se hace una radicatoria una vez recibido del juez cautelar que previamente ha recibido la acusación, solicita el sorteo correspondiente y hace entrega de la acusación. Una vez recibido el tribunal dice que notificará al querellante para que en su caso, presente la acusación particular. Y ese tiene 10 días para presentar la acusación particular o, en el caso, adherirse a la acusación fiscal. Esto, lógicamente, hay que tomar en cuenta porque ese plazo tiene la parte querellante para hacer un sustento, presentar su acusación y poder llegar al juicio oral. Tanto el fiscal como el querellante deben aportar las pruebas. Estas pruebas tienen que ser entregadas, ya no hay la posibilidad de ofrecerlas, sino tienen que entregárselas
físicamente al tribunal, ¿no? Para que puedan ser estas codificadas y obviamente puestas en conocimiento de la parte imputada. ¿Por qué es importante esto? Ya que hemos dicho que el proceso penal tiene su característica, unos principios, perdón, la contradicción. Es necesario que el imputado sepa cuáles son los aspectos que se le está acusando y cuál es la prueba con la que pretende llevarlo a juicio oral. ¿Ya? Una vez presentada la querella por parte por el fiscal, o perdón, la acusación por parte del fiscal y la acusación por parte del querellante, se le da igual tiempo, 10 días, para que éste pueda asumir defensa, ¿no? Y ofrecer la prueba que considere de descargo. ¿Alguna pregunta respecto a lo que se entiende por el artículo 340, la preparación del juicio oral? ¿Alguna pregunta, por favor? En tiempos reales, no nos olvidemos que la acusación ya es de conocimiento del imputado, porque esta ya ha sido presentada ante el juez cautelar, por consiguiente ya conoce el contenido, pero simplemente es cumplir las formalidades de ley, ¿ya? Entonces el imputado va a tener más de los 10 días en realidad para poder asumir su defensa. Dentro de la lógica sabemos que la prueba presentada de descargo también tiene que ser la producida en la etapa preparatoria y obviamente cumplir las formalidades que ya hemos visto, ¿no? De la legalidad, haber sido adquirido de la forma correcta y dentro de lo que está establecido en el Código de Procedimiento Penal. ¿Dudas, por favor, respecto a esto? ¿Alguna duda? Por favor, participen. Doctor, buenas noches. ¿Podría repetir, por favor? No entendí bien por el parlante, a veces se entrecorta. Por favor. Ya. Habíamos estado viendo cuál es el procedimiento para ver la radicatoria del proceso en el tribunal de sentencia y por consiguiente, obviamente, la presentación de las pruebas que se van a sustentar en el juicio oral. A lo cual les pedía, si tienen alguna duda respecto a esta primera etapa, dentro de lo que ya es ante el tribunal de sentencia, ¿no? Lo que sería la radicatoria y la apertura del juicio oral. Gracias, doctor. ¿Ya? No hay dudas, ¿no? Nos vamos al artículo 341, aunque ya lo habíamos revisado, pero en este artículo nuevamente se nos recuerda cuál va a ser el contenido de la acusación. Dice, la acusación contendrá, numeral 1, los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal. ¿Cuáles son estos? Sus generales de ley, su nombre completo, número de carnet, domicilio, ocupación y estado civil. Y lógicamente el domicilio procesal es en el cual se va a realizar las notificaciones a su defensa
técnica. Numeral 2. La relación precisa y circunstanciada del delito atribuido. En ese punto 2 se habla sobre la explicación, un relato, ¿no?, de lo que ha ocurrido y lo que se ha investigado en el proceso penal. Numeral 3. La fundamentación de la acusación por la expresión de los elementos de convicción que la motivan. Aquí en el punto 3, en el numeral 3, el fiscal debe sustentar, hacer un análisis de por qué los hechos investigados, ¿no?, demuestran de que el imputado es autor partícipe del ilícito. Numeral 4, estamos revisando el artículo 341, contenido de la acusación. Numeral 4, los preceptos jurídicos aplicables, ¿no?, los artículos correspondientes del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley de Abreviación Procesal, si corresponde, la Ley 2026, que es la ley modificatoria, si corresponde también, ¿no?, o cualquier otra normativa, también podría ser la Constitución, convenios y tratados internacionales, que estén relacionados con el procesamiento como por el ilícito que se va a procesar al imputado. Numeral 5, el ofrecimiento de la prueba que producirá en el juicio oral. Ahí vamos a señalar qué documentación o qué pruebas se van a presentar. Si es prueba documental, se enumerará. Si es prueba testifical, se señalará los nombres de los testigos, sus generales de ley, y también lo que estos van a acreditar. Si existen pericias, lo mismo, ¿no? Si hay otras actuaciones, también lo irá señalando. El querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la acusación particular, su calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente el fiscal sin que ello se considere abandono de la querella, ¿no? Esto va, lógicamente, en conformidad con el artículo 340, donde se habla sobre la presentación de la acusación particular. En el caso, podría presentar una acusación particular o adherirse al requerimiento fiscal conclusivo, que es la acusación. Artículo 342, bases del juicio. El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante indistintamente. Eso se refiere que se puede aperturar por cualquiera de las dos, pero es imprescindible que exista por lo menos una, ¿no? Normalmente el Ministerio Público es el que va a realizar la acusación siempre, y el querellante es opcional, ¿no? En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio, ni podrá abrir juicio si no existe al menos una acusación. El auto de apertura del juicio no será recurrible. ¿Qué significa recurrible? No se puede reclamar ante la autoridad superior, ¿no? La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal, es decir, antes de que se dicte la sentencia, ¿no? Esta acusación puede ser retirada por el Ministerio Público, como también por el abogado querellante y, lógicamente, la víctima. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos revisando de estos tres artículos, artículo 340, 41 y 42, ¿no?, lo que sería la preparación del juicio oral?
¿Ninguna? Doc, el auto de apertura es el primero que se dicta en el juicio oral, ¿no? Sí. Ah, ya. Artículo 343. Señalamiento de la audiencia. El juez o el tribunal en auto de apertura de juicio señalará día y hora de su celebración, la que se realizará dentro de los 20 a 45 días siguientes, desde lo que se han presentado las pruebas correspondientes, tanto acusación fiscal como acusación del creyente, y el imputado ha podido presentar sus descargos correspondientes, que tiene 10 días, ¿no? El secretario notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos. Cuando corresponda, solicitará los objetos y documentos y dispondrá toda otra medio necesario para la organización y desarrollo del juicio público. Es importante este señalamiento del artículo 343. Porque, como dice su nombre, señalamiento de audiencia, se va a poner a conocimiento de las partes cuando se va a realizar el juicio oral. Y lógicamente, con este acto, obviamente se estaría iniciando el juicio oral. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios respecto a estos 4 artículos? ¿Alguna duda, por favor? ¿Ninguna? Doc, perdón, Sí. aquí en mi código está con, aquí el secretario notificará, es el antiguo, ¿no? No está actualizado, Doc, parece, porque dice que el secretario notificará de inmediato a las partes, pero a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos. Eso Sí. ya no está, no Eso está. en realidad, esa última parte ha sido modificado, ¿no? Porque ya no se notifica a los jueces ciudadanos, porque ya estos han sido retirados del procedimiento. Ah, ok. Eso sería con el siguiente, con el 11, no, 070 es el siguiente, ¿no? ¿Perdón? La modificación, ¿qué número era, Doc? No me acuerdo para que busque. La que retira a los jueces ciudadanos. Sí, sí. A ver, deme un segundito.
Ya, la normativa que elimina los jueces ciudadanos es la ley 007, que es la que va a eliminar los jueces ciudadanos. ¿Ya? Bueno, Estoy viendo, gracias. continuaremos. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, por favor? Entonces nos vamos a ir a la sustanciación del juicio oral. Por consiguiente, vamos a revisar lo que señala el artículo 344. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 344? Este artículo ha sido modificado porque decía apertura, ¿ya? Pero ha sido modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal. Vamos a poner entre paréntesis, modificado por la Ley 1173. ¿Qué dice? Apertura. La juez o el juez o tribunal de sentencia, el día y hora señalado, se constituirá en la sala de audiencias, verificará la presencia de las partes y en su caso del intérprete, si es que tendríamos una persona que requiera intérprete, ¿no? Como habíamos visto también con anterioridad. Declarará instalada la audiencia de juicio e inmediatamente consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones sobrevinientes, disponiendo el orden en que serán planteadas y el orden de sustanciación y su resolución. En esta instancia se podrá presentar los incidentes y excepciones que reconocen el Código de Procedimiento Penal, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Resueltos los incidentes y excepciones, dispondrá que el fiscal, querellante y partes procesales fundamenten la acusación oral. Posteriormente se concederá la palabra a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. En esta circunstancia, el artículo 344 señala de que se realizará el procedimiento de saneamiento, se va del término del proceso penal. En esta instancia se puede presentar tanto incidentes, excepciones. Una vez concluido esto, las partes podrán realizar procederán a la fundamentación de sus acusaciones. Ahí hace uso de la palabra el Ministerio Público y señala, ¿no?, lo que corresponde, que se demostrará que el imputado realizó el acto, es partícipe, autor, por consiguiente vamos a pedir que en sentencia se dicte la pena máxima, por señalar. Lo mismo el abogado querellante realizará una fundamentación de su acusación y a la vez el abogado defensor también realizará sus apreciaciones correspondientes sobre los alegatos que ha presentado en la defensa. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Nosotros, o yo personalmente, estoy todavía con la ley 1970 y es muy diferente a lo que está dando lectura. Usted seguramente está con la 1173. ¿Sería ya conveniente utilizar la 1173, doctor?
Como les había pedido, mis queridos alumnos, ustedes deben contar con el Código de Procedimiento Penal, asimismo su ley 1173, ¿no? Y también la ley 2026. Tienen que manejar todas sus normativas porque, como les había dicho, nuestra ley 1770, perdón, 1970, el Código de Procedimiento Penal, esta ha sido modificada primero por la 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 07, la 045, ¿no? Y otras normativas que han ido modificando nuestro procedimiento. Entonces, tenemos que estar con la norma a mano para poder revisar todas las modificaciones que ha sufrido el procedimiento. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Vamos a ver lo que señala el artículo 345 respecto a los trámites de los incidentes. Artículo 345, trámite de los incidentes. Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia. La discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra a las partes tan solo una vez por el tiempo que establezca el juez o el presidente del tribunal. ¿A qué se refiere esto? Se va a plantear los incidentes que tienen que ser oralmente, tienen que hacer el sustento tanto de hecho como de derecho, es como hacer un memorial, solo que oralmente. Y la contraparte, o sea, la otra parte, responderá a los incidentes también verbalmente. Si normalmente los incidentes y las excepciones planteadas van a ser realizadas por parte de el abogado de la defensa. Entonces, este planteará las excepciones correspondientes o incidentes y responderán el Ministerio Público como el abogado querellante. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un alto y estamos sobre los 30 minutos. Por favor, van a estar atentos a la reconexión. ¿Ya?